Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos juntos para poder alabar al Señor, poder seguir aprendiendo cada domingo. Y hoy vamos a empezar con una oración juntos, así que vamos a inclinar nuestro rostro para alabar al Señor. Señor, gracias nuevamente porque estamos aquí, Señor, porque nos permites levantarnos y poder ver que hay vida, que podemos seguir, Señor, respirando, podemos estar juntos nuevamente, unirnos, Señor, seguir aprendiendo más acerca de ti y una vez más también edificarnos, Señor. Te agradecemos por ese privilegio que tenemos de estar, de aprender, de crecer, Señor, y que tu evangelio, Señor, siga llegando a cada uno de los lugares donde nos encontramos y que pronto, Señor, también podamos estar juntos presencialmente, podamos abrazarnos y podamos seguir, Señor, alabándote. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, para continuar también quería una vez más hacerles la pregunta de cada domingo para que todos vosotros puedan contestar ahí, podáis contestar en el chat y dice la pregunta, ¿cómo se llamaba el esposo de Sara? Nuevamente, ¿cómo se llamaba el esposo de Sara? Así que nosotros estaremos escuchando y viendo sus respuestas para que sigamos, Señor, también edificándonos juntos. Y ahora vamos a tener el tiempo de la lectura bíblica con nuestra hermana Loida en el Evangelio de San Juan. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gozo estar de nuevo entre vosotros y vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. De nuevo, podéis buscar en vuestras Biblias el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a tomar este tiempo para poder alabar al Señor y darle gracias por lo que Él ha hecho, por quién es Él y por lo que está obrando en nuestras vidas. Y vamos a tomar este tiempo para alabarle y cantar lo grande que es Él. Amén.
cubierto está de luz. Venció a la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque eres grande, eres eterno, eres poderoso, Señor, y siempre estás aquí, Padre, y te alabamos por lo grande, maravilloso e increíble que eres, Señor. Gracias porque siempre estás ahí, aun cuando te fallamos, aun cuando no somos fieles a ti, Señor, pero tú conoces, Señor Jesús, nuestro corazón, y en el día de hoy te venimos a pedir, Padre, que limpies, que perdones nuestros pecados, Señor, que obres de una forma especial en nuestras vidas, Padre, y que podamos experimentar la gracia que viene solamente a través de ti, Padre. En tu nombre oramos, dándote las gracias. Amén y amén. Amén. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos
manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Amén, Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre porque digno eres tú, Señor, porque estás ahí en tu trono, Padre, cuidando de toda la creación, Señor, buscando, Padre, que nosotros nos acerquemos a ti de una forma tan especial, Padre. Eres un Rey soberano, pero a la vez eres un Rey cercano, Señor, un Dios que busca de nosotros, Señor, que busca el que te busquemos, Señor, y que podamos disfrutar de tu presencia, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, que sea una manera fiel, una manera llena, Señor Jesús, de una búsqueda constante de ti, Señor, de estar cerca tuyo, Padre. Que te pido que juntos podamos acercarnos a través de esta canción, Señor, diciendo que queremos venir a tus pies, Señor, y poner toda nuestra mente y nuestro corazón delante tuyo. A tus pies arde mi
corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor Jesús, no tenemos un lugar más alto, más grande que estar aquí, Señor, a tus pies, acercándonos, Padre, y dándote las gracias por lo que tú eres y por cómo tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor, y cómo usas cada situación en nuestras vidas, Señor, para mostrarnos que tú estás aquí, Señor, que no importa lo difícil que sea, podemos acercarnos a ti. Ahora te pido que toques nuestro corazón, Señor, y que pueda estar atento a las palabras de tu mensaje el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Es un placer y un gozo de nuevo estar en esta transmisión del culto desde Illescas, en la provincia de Toledo.
Quiero aprovechar este momento para saludar a todas las madres en Honduras, porque el segundo domingo del mes, pues se celebra el Día de las Madres allá. Y bueno, mi esposa es de Honduras, de Choluteca, y pues aprovechamos para felicitarla de nuevo, porque allá en Honduras pues se celebra el Día de la Madre y mañana 10 de mayo se celebra en Guatemala. Así que en cada país, ¿no? Es un día diferente, pero lo importante es que podemos dar un pequeño reconocimiento a las madres por su loable labor, su trabajo, su ministerio en casa, cuidando al esposo, cuidando de los hijos y bueno, atendiendo todo lo que tiene que ver con el hogar. Y creo yo que es un merecido reconocimiento por todo el esfuerzo que se está haciendo. Bueno, como vosotros sabéis, yo nací en un país de Centroamérica llamado Guatemala. Y una de las comidas, o por lo menos allí en Guatemala, mi comida favorita son las hilachas con arroz. Es una comida muy sencilla, pero para mí, pues es una comida de reyes, es una comida exquisita y siempre que puedo, allí en Guatemala, pues disfruto de este plato rico, que es carne deshilachada o desmenuzada, no sé exactamente cómo es, y luego con patata, con zanahoria, arroz, tortilla de harina de maíz y algunos pues ponen aguacate también, ¿no? Pero esto ya es un agregado extra. Realmente la comida son hilachas con arroz, ¿no? Una comida sencilla. Algunos me dicen, pero ¿por qué a ti te gusta esa comida? Pues no sé, desde que yo era pequeño me encantaba esta comida. Hace muchos años, en un pasaje de la Escritura, encontramos a un grupo muy grande de 5,000 personas que disfrutaron de una comida exquisita. Y quiero pedir que busquéis en el libro de San Juan, capítulo número 6, la alimentación de los 5,000. Está hablando de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, Loida nos hizo el favor de leer esta porción de la escritura, San Juan capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo número 15. Muy bien, vamos a aprender algunos principios de la palabra del Señor en este pasaje. Juan capítulo 6, versículo número 1 al 15. Lo primero que encontramos en este pasaje, según lo que nos explica este versículo número 1, es que Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea. Probablemente el Señor estaba en Capernaum, que normalmente era como su centro de operaciones en Galilea, es decir, en el norte de Israel. El versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ya. Entonces, él pasó al otro lado. Ahora, en esta porción de la escritura de San Juan no nos da algunos detalles que es importante mencionar. Según Lucas capítulo 9, versículo 10, Jesús llevó a sus discípulos en la barca hasta Bethsaida, ya, que básicamente estaba a un lado. Capernaum estaba en el lado oeste del mar de Galilea. Y Bethsaida estaba en el lado este del mar de Galilea, noreste. Así que, pues, según lo que vemos en Lucas, parece que los discípulos habían vuelto de su jornada de evangelización. Dios los había enviado a visitar todos los pueblos y aldeas y ciudades en Jerusalén, y ellos habían vuelto, según lo que nos dice Lucas capítulo 9. Y luego Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesús quería llevar a sus discípulos al otro lado para descansar. Habían tenido una jornada tan intensa, de mucho trabajo, de mucho ministerio, que Jesús pensó, voy a llevar a mis discípulos al otro lado, a un lugar desierto de Bethsaida, para descansar, para que podamos
pues tranquilizarnos un poco y tomar un poco de descanso durante el ministerio. Así que esa es la razón que nos explica. Y pues llevó a sus discípulos justo a Bethsaida, ¿no? A esta región que está en el noreste del mar de Galilea. Entonces ellos fueron allí y pensando, pues vamos a dejar ahí a la multitud y pues nos vamos a ir a descansar y tomar un poco de tiempo para nosotros. Este era el plan del Señor. Pero según lo que vemos en el versículo número 2, dice que una multitud grande seguía a Jesús por las señales que hacía en los enfermos. Según Lucas 9:11, dice que Jesús hacía dos cosas. Él hablaba o predicaba o enseñaba acerca del reino de Dios y también atendía las necesidades físicas de aquellas personas que estaban enfermas. Entonces eran dos cosas. Jesús no solamente se dedicaba a sanar, ¿no? O atender las necesidades físicas de las personas. No, él primero compartía la palabra de Dios. Dice que les hablaba acerca del reino de Dios, ¿no? Acerca de cómo es vivir en el reino de Dios. Y aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús, pues llegan a ser parte del reino de Dios. Entonces Jesús, pues siempre estaba rodeado de multitudes. Y básicamente lo que dice aquí, la palabra de Dios, es que la gente pues tenía esa necesidad y le encantaba ver los milagros que Jesús hacía, ¿no? Las señales que él hacía, sanando a los cojos, a los ciegos, a los leprosos, etcétera, etcétera. Entonces, la multitud siempre seguía a Jesús. Y en esta ocasión veremos, según lo que dice el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Recordad que era con el plan de descansar. Y estaba cerca la Pascua, versículo 4. Versículo 5, cuando alzó sus ojos, dice el Señor, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Jesús estaba en Capernaum y luego llevó a sus discípulos a Bethsaida, una región desértica y apartada en la región de Bethsaida. ¿Por qué es que de repente aparece aquí una multitud? Según lo que yo entiendo, hermanos, es que la gente, cuando se dio cuenta a dónde se estaba yendo Jesús, la gente rodeó parte del lago, ¿no? Caminando desde Capernaum, rodeando, andando, hasta encontrar al Señor donde supuestamente estaban descansando. Eso es lo que yo entiendo aquí, ¿no? Jesús fue en la barca a Bethsaida, pero la gente que quería oír la palabra de Dios y también quería ver los milagros del Señor, pues rodearon y fueron andando por toda la orilla del mar de Galilea hasta llegar donde estaba Jesús. Por esa razón, dice aquí la palabra, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. La Biblia nos enseña aquí en este pasaje que habían 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Así que podría ser unas 10,000 personas. Si cada uno llevaba a su esposa o a un niño o dos niños, ¿os imagináis? Serían 10,000, 12,000, 15,000 personas. Dice una gran multitud. Entonces, dice aquí la Biblia, y dijo a Felipe, fijaos bien, ¿quién era Felipe? Pues Felipe era uno de los 12 discípulos del Señor. ¿Qué otra cosa sabemos de Felipe? Bueno, cuando el Señor resucitó, pues el Señor se presentó a los discípulos, pero Felipe no estaba presente en la primera presentación del Señor. Los discípulos le contaron a Felipe, hemos visto al Señor. ¿Qué dijo Felipe? No, yo hasta que no meta mis dedos en sus manos y en su costado, yo no voy a creer. Ese es el Felipe que está hablando aquí la Biblia, ¿no? El que era incrédulo, que no creía. Y por eso a propósito Jesús le dice, ¿no?
y dijo a Felipe, ¿no? El que tenía poca fe, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, hermanos, nosotros sabemos cuánto se gasta, ¿no? Cuando uno va al supermercado, ¿cuánto gasta en comida? A la semana, yo no sé cuánto gastas tú, pero yo sí sé. Yo tengo mis cuentas ahí y sé cuánto gasta una familia, ahora que somos 4, cuánto gastamos en una semana para la comida. Eso que somos 4. Ahora, multiplica eso, hermanos, a una cantidad de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuánto dinero se necesita para poder comprar? Y Jesús dice aquí la palabra de Dios, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, ¿por qué Jesús está haciendo esta pregunta? Bueno, entendemos, hermanos, que ya había pasado casi el día completo. Dice que ya estaba, esto era por la tarde, ¿no? Cuando Jesús hace esta pregunta, es que sabía que ya la gente había caminado mucho desde Capernaum hasta esa parte donde estaban en Betsaida, habían andado, ¿no? Venían a pie esa gran multitud de gente y seguramente estaba hambrienta. Jesús se dio cuenta que la gente pues había venido y pues no tenía todas las provisiones, ¿no? No es como ahora que tú pasas ahí en un bar o una cafetería, compras algo en el camino. No, ahí no había nada de eso. O alguien traía algo consigo, ¿no? Una merienda o algo, o tenía que pasar hambre. Jesús se dio cuenta de esa necesidad de las personas. Por eso hace aquí la pregunta, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Tienes tú alguna idea de dónde podemos comprar pan para alimentar a 5,000 varones? Sabéis que los varones comen más que las mujeres, ¿no? Normalmente. Ahora, aquí la palabra del Señor dice el versículo 6, pero este decía, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito decía esto? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pues según el versículo 6, Jesús quería probar la fe primeramente de los discípulos. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús siempre sabía lo que tenía que hacer, pero había formulado esta pregunta para probar la fe de Felipe y también de sus discípulos, porque él sabía lo que había de hacer. Ya Jesús ya tenía en plan alimentar a estas personas, ya tenía en plan, ya lo había planificado. Ahora, mira lo que responde Felipe. Te dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fijaos, 200 denarios, 200 denarios. Un denario era el salario de un jornalero en aquel tiempo. Un denario. O sea, necesitaba 200 días, ¿no? El trabajo de 200 días para poder comprar un poco de pan y que cada uno cogiera un poquito, ¿no? O sea, era como el salario de 6 meses aproximadamente, ¿no? El salario de 6 meses para poder alimentar a esa cantidad de gente. O sea, Felipe, hermanos, era un matemático, ¿no? Sabía muy bien hacer los números, las cuentas. Él dijo, bueno, no tenía la calculadora ahí, pero ahí hizo sus cuentas, sus números y dijo, Señor, 200 denarios de pan no alcanzaría para que coman cada uno un trocito de pan. Ahora, en este pasaje, hermanos, una de las cosas que más me sorprende es que los discípulos empezaron seguramente a preguntar, ¿hay alguien que trae pan? ¿Hay alguien? ¿No? Un bocadillo. ¿Alguien ha traído algún bocadillo? Yo no sé, pero o los discípulos se fueron entre toda la multitud preguntando, yo no sé. La cosa está
en que encontraron un muchacho, según el versículo 9. Dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Encontraron un muchacho, un jovencito, no sabemos si tenía 9, 10, 11, 12 años. Había ahí un muchacho que su madre le había preparado un bocadillo, 5 panes y 2 pececillos. Pero no era cualquier pan, era un pan de cebada. Eso significa que este jovencito, este muchacho, venía de una familia pobre, ¿ya? Porque el pan más económico de aquel entonces era el pan de cebada, no el pan de trigo. El pan de trigo era más caro. El pan de cebada era lo más económico que había. Pero este muchacho, mirad bien, un muchacho generoso, es lo que dice aquí la palabra del Señor. Este muchacho tenía esos 5 panes y 2 pececillos. Ahora, este muchacho estaba dispuesto a compartir su bocadillo, su merienda o su cena, porque esto sería como una cena, ¿no? Con el Señor Jesús y sus discípulos. Cuando alguien está hambriento, lo último que quiere uno compartir es su bocadillo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Ya? Mi hijo nos cuenta, ¿no? Mis hijos nos cuentan cuando estábamos ahí en Úbeda, ellos estaban en el instituto y a la hora del recreo, los chicos, los varones, iban al mercado y pedían una barra de pan. Y luego iban ahí a pedir al hombre ahí que vendía la charcutería, ¿no? Que le cortara el pan a la mitad y le pusiera ahí el jamón o las otras cosas, ¿no? Para poder hacerse un bocadillo. Y lo que yo me admiraba, hermanos, es que un joven tenía la capacidad de comerse un bocadillo entero, completito, ¿no? Normalmente yo como un trocito, pero esos muchachos iban allí y sus padres les daban el dinero y compraban su pan y luego iban a la charcutería para que les prepararan un bocadillo. Entonces salían ahí con el gran bocadillo y empezaban, y durante el tiempo del recreo, ese bocadillo desaparecía. Ahora, imagínate tú a alguien con hambre. Cuando alguien tiene hambre, no está dispuesto a compartir su merienda, su bocadillo. Es que no, ¿no? Dice, pero tú, ¿por qué no trajiste bocadillo? ¿No? Esto me lo hizo mi madre, ¿no? Así que yo me lo voy a comer, pero solito. No, aquí encontramos este muchacho generoso, dispuesto a compartir aquello que su madre le había preparado. O no sabemos si su madre estaba allí, no sabemos si sus padres estaban ahí. Entonces, si era la cena y la merienda o la merienda, cena, merienda de toda la familia, no sabemos. Pero este muchacho vino y dijo, aquí tenemos 5 panes y 2 pececillos. Pero mira lo que hace Jesús aquí. Dice aquí la palabra del Señor. En el versículo número 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Ya, hacer recostar a la gente. En los otros versículos, en el libro de Marcos, capítulo número 6 y versículo 40, dice que los discípulos organizaron a la gente, ¿no? Es como para decir, vamos a cenar todos, sentados a la mesa, ¿no? Esa es la idea. Y los pusieron en grupos de 50 o en grupos de 100, ¿no? Yo creo para poder organizar bien la comida y la distribución. Pero todo el mundo, me imagino yo que diría, bueno, pero ¿qué comida? ¿No? ¿Qué cena? ¿Qué cena merienda vamos a tener? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Seguramente tenían esa duda. Pero todos obedecieron, dice, y sentaron a la gente, ¿no? Que eran solo los hombres 5,000. Fijaos bien, solo los hombres eran 5,000.
y los sentaron, según Marcos 6, en grupos de 50 o en grupos de 100. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, en el versículo número 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto quería. Esta es una buena lección, hermanos, ¿no? ¿Qué hizo Jesús aquí? Lo primero fue coger esos 5 panes y 2 pececillos y dio gracias al Señor por su provisión. Tú y yo tenemos que dar gracias a Dios siempre que nos sentamos a comer. Debemos de darle gracias al Señor por los alimentos. Aunque tú tengas mucha hambre, tienes que orar al Señor. A veces nos ponemos nerviosos cuando estamos hambrientos, ¿no es cierto, hermanos? ¿No? A algunos se nos olvida orar. No, pero aquí lo primero que aprendemos de Jesús es que Él dio gracias a Dios por los alimentos y luego los repartió. Cuando Jesús entregó los 5 panes y 2 pececillos, esos se multiplicaron en las manos de los discípulos y los fueron entregando en cada grupo que había ahí, en los grupos de 50 o de 100. Y pues, hermanos, aquí mirad lo que dice aquí la palabra de Dios. Y cuando vieron saciado, ¿no? Después de haber dado gracias y después de haber repartido los panes, ¿no? Que eso es una cosa importante. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo número 13. Y recogieron pues, ¿no? Vamos a leer el 12 también. Y cuando vieron saciado, cuando se hubieran saciado, ¿sí? Los 5,000 varones más los niños y las mujeres, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. No solamente Jesús estaba cuidando, ¿no? Que no se desperdiciara, sino también que dejaran limpio allí, ¿no? Donde estaban. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas de pedazos. Habían comido 5,000 varones sin contar a los niños y las mujeres y todavía sobró 12 cestas, ¿no? De los desperdicios que habían quedado. ¿No es esto algo maravilloso? ¿Cómo Jesús pudo multiplicar aquellos panes y aquellos pececillos? El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cómo fue la reacción de la multitud después de esa experiencia? Pues la reacción de la multitud lo encontramos en el versículo número 26, que dice, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que había de venir al mundo. Yo quiero terminar haciendo una breve reflexión, queridos hermanos y queridos amigos. ¿Tienes tú hambre? Tú me vas a decir, bueno, pues yo acabo de desayunar, ¿no? O acabo de almorzar o de comer. Y yo no tengo hambre, no necesito nada. Puede ser que físicamente no estés hambriento. Pero ¿y qué tal del corazón? ¿Qué tal el hambre espiritual? Hay personas que andan buscando saciar su necesidad espiritual y su necesidad emocional. Muchas personas buscan por todos los medios cómo llenar ese vacío. Se refugian a veces en las drogas, en el alcohol, en el ocio, en los amigos, en los videojuegos, en las películas, yo qué sé. Porque la gente tiene un vacío espiritual.
Ese vacío solo Dios puede llenar. Como dice la palabra del Señor en Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesús estuvo aquí, Él alimentó a estas 5,000 personas y en otra ocasión a 4,000 personas. Pero solamente esas 2 únicas veces. Él no se dedicó a llenar el estómago de la gente, porque para Jesús lo más importante era llenar la necesidad espiritual de las personas. Por eso Jesús siempre predicaba acerca del reino de Dios, porque esa era la parte más importante según lo que entendía Jesús. Nosotros podemos conseguir comida, un trozo de pan, una tarta, un bocadillo, para alimentar nuestro estómago, esta parte física, nuestro cuerpo. Pero ¿y la parte espiritual? ¿Cómo la llenamos? Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. ¿Estás tú hambriento, mi querido amigo? Querido hermano, ¿cuánto de Dios has comido tú esta semana? ¿Has leído tú la Biblia? ¿Has tomado tiempo para orar y buscar al Señor? ¿Cuántos capítulos de la Biblia has leído esta semana? Y de ella, ¿cuánto has meditado en la palabra de Dios? Si comemos poco, pues vamos a sentirnos débiles. Y lo mismo, si comemos poco espiritualmente, vamos a estar raquíticos. Y cualquier enfermedad nos va a destruir. Si tú andas buscando cómo llenar y satisfacer esa necesidad espiritual, ven a Jesús. Porque solo Él, como dice aquí, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Quieres tú probar el pan que es Jesús? Si tú quieres satisfacer esa parte de tu ser, porque nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero solo Dios puede llenar la parte inmaterial del ser humano. Si tú quieres venir y satisfacer esa necesidad espiritual, haz esta oración conmigo y pide a Jesús que venga y satisfaga tu necesidad espiritual. Vamos a orar esta mañana. Para aquellos que quieren alimentarse, aquellos que quieren creer en Jesús para poder satisfacer esa necesidad, haced esta oración conmigo. Señor Jesús, durante años y años, yo he andado hambriento. He probado de todo, pero nada ha traído satisfacción a mi vida. Esta mañana yo quiero invitarte a que vengas a mi vida y entres a mi corazón para llenar ese vacío que tengo. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo te animo a que te pongas en contacto con nosotros. Aquí he puesto nuestros nombres, Lázaro y Loida Pascual, y nuestro teléfono. Y nos puedes llamar o nos puedes escribir a este correo electrónico. Y será un placer pues guiarte en cómo crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén.
Queridos hermanos, también queremos cantar este bello canto para el Señor que se llama Victoria en Cristo. Es una canción hermosa y les animamos a cantar con nosotros. Hoy bendita historia de Jesús, quien es su gloria, al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su patriota mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno él sanó a los enfermos, a los cojos mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, me diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que ya en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su patriota mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Bien, hermanos, que el Señor os bendiga y que tengáis una buena semana. Y una vez más, para las madres en Honduras y Guatemala y en otras partes del mundo, os deseamos feliz Día de las Madres. Que Dios os bendiga.